El tema de hoy se llama la doctrina de Dios y básicamente trata de estudiar a la primera persona de la Trinidad, que es Dios, Dios Padre. También se le llama la teología propia, ¿sí? La doctrina de Dios. Teología propia. ¿Cuál es el contenido que nosotros vamos a ver en este estudio de la doctrina de Dios? Primero, responderemos a la primera pregunta que dice, ¿cómo sabemos que Dios existe? Muchas veces hemos tenido ese interrogante en nuestro caminar diario, ¿no? ¿Cómo puedo saber que Dios existe? ¿Quién es Dios? Vamos a ver también acerca de la Trinidad, ¿no? ¿Qué es la Trinidad? ¿Cómo es Dios? ¿Tiene cuerpo, tiene manos, tiene ojos, tiene pies? ¿Cómo es Dios? Y estaremos viendo también sus atributos. ¿Cuáles son esos atributos que le dan la esencia misma de Dios? ¿Cómo sabemos que Dios existe? Para responder esta gran pregunta, que ha sido una pregunta de todos los siglos, que incluso muchos filósofos, muchos teólogos han debatido bastante esta interrogante de cómo saber realmente que Dios existe, vamos a usar nosotros 4 métodos. La primera, la Biblia declara su existencia. Vamos a ver a la luz de la Biblia que Dios existe. El ser humano lo asume. Vamos a ver también cómo el ser humano asume por naturaleza la existencia de Dios. Estaremos viendo también la creación lo afirma. Cómo nosotros podemos ver a la luz de toda la creación que Dios existe. De qué manera la tierra, el sol, la luna pueden hablar de la existencia de un Dios vivo. Y en cuarto lugar veremos cómo Jesús mismo reveló la existencia de Dios cuando Él estuvo acá en la tierra. La Biblia. Se dice que la Biblia asume la existencia de Dios, pero no la demuestra. Ahora, podemos ir a un pasaje nosotros, que es el primer versículo de toda la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis 1, 1. Y nos dice Génesis 1, 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia está ordenada en sentido de la misma secuencia de la historia de la humanidad. No está ordenada de acuerdo a las fechas que se escribieron los libros. Ya el Génesis nos narra todo lo que es los comienzos de la historia de la humanidad, la historia de todo el universo prácticamente, y nos dice que en el principio ya estaba Dios. Ya estaba Dios. No nos muestra la Biblia en el momento en el que Dios, vamos a decir así, apareció, sino que nos dice que en el principio creó Dios, que el Señor ya existía en el principio. Y Él fue el responsable de crear los cielos. Cuando hablamos de los cielos, estamos hablando de las estrellas, de todos los sistemas solares del universo. Estamos hablando de todo, ¿no? El grupo angelical, todo lo que es los arcángeles. Ahí creó todo el Señor. Y también cuando vemos la tierra, ya estamos hablando de nosotros. ¿Sí? Entonces, asume totalmente la existencia de Dios. La Biblia no está para poder cuestionar la existencia de Dios, sino la Biblia está asumiendo la existencia de Dios. ¿Sí? Y también la Biblia nos presenta argumentos a favor de la existencia de Dios. Nosotros a través de la Biblia vamos a ver algunos argumentos. ¿Alguna vez se ha encontrado con alguna persona que tiene la creencia de ser ateo? Yo creo que sí, ¿no? En alguna ocasión
yo me encontré con un compañero que él tenía esa creencia de ser ateo y cuestionaba mucho la existencia de Dios. Entonces, para ello nosotros necesitamos, hermanos, para poder charlar con aquellas personas, necesitamos conocer este tema, dominar este tema, ¿ya? Para que podamos saber dar la respuesta apropiada cuando alguien nos dice, ¿y cómo sabes que Dios existe, no? ¿Dónde está tu Dios, no? Mostrame tu Dios y creeré en tu Dios, ¿no? Hay personas que van a cuestionar bien duro nuestra creencia, entonces nosotros para ello nos preparamos en esta clase. El ser humano. El ser humano tiene un sentido del bien y del mal para hacer dicha diferenciación. Se requiere de una ley moral en la conciencia de la persona. La existencia de dicha ley moral implica que debe haber un dador de la misma. El Señor nos ha puesto en el corazón desde que nosotros nacimos, ya el saber el bien y el mal. Es conocido también como la moralidad. Nosotros diferenciamos qué es bueno de lo que es malo. Todo eso ocurrió después de la caída del hombre, ¿no? De andar en la presencia de Dios cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor comiendo la fruta prohibida. Desde ahí tenemos conciencia del bien y del mal. Entonces, una de las pruebas también que están dentro nuestro, dentro del ser humano, que Dios existe, es que nosotros podemos decir qué es bueno y qué es malo. ¿Quién lo pudo plasmar así de esa forma y decir que esto es bueno y esto es malo? ¿Quién fue el que nos dio esa información de lo bueno y lo malo? Pues ha sido Dios, ¿cierto? Está en nuestro corazón, está en nuestro interior. Los bebés recién nacidos incluso, ellos se dan cuenta cuando hacen algo malo y cuando están haciendo algo bueno, ¿cierto? Hebreos capítulo 12, versículo 27. A ver, ¿qué nos dice ese pasaje? Hebreos capítulo 12, versículo 27. Vamos a leer entonces ahí en Hebreos 12, versículo 27. ¿Alguien lo tiene ya? Puede leerlo, por favor. Hebreos 12, 27. Bien, dice la Amén. ¿Lo palabra puedo de Dios. leer? Muy bien, adelante, hermano, léelo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Muy bien, gracias, hermano. Para entender este versículo, nosotros debemos de leer desde el 26, donde dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Está hablando con mucha claridad acerca de Dios, que es Dios quien puede conmover la tierra, que es Dios quien puede hacer, deshacer, y que es Dios quien ha puesto también ese sentir de saber el bien y el mal dentro del ser humano, que es una prueba más de la existencia de Dios. Nosotros podemos ver eso a lo largo de toda la historia, que la moralidad, la famosa moralidad, ha nacido de nuestro mismo interior. Hay muchas personas que dicen incluso, yo no necesito ser creyente para ser una buena persona, ¿no? Y bueno, ellos solamente dicen, simplemente tengo que hacer cosas buenas y nada más. Pero bueno, eso nos da una luz más a nosotros como creyentes, ¿no? Nos da una luz más en el sentido de que nosotros podemos darnos cuenta de que en nuestro interior está viviendo ese sentido de bien y mal que Dios impuso, que Dios plantó en nuestra vida. Que eso nos muestra la existencia de Dios. Estamos viendo algunos argumentos que podemos encontrar en la Biblia acerca de la existencia de Dios. ¿Qué más podemos ver? La creación.
La creación, ¿usted alguna vez se ha puesto a ver a detalle lo que es la creación? Los biólogos, las personas que estudian incluso la creación, ellos se dan cuenta muchas cosas que parecen realmente inexplicables de cómo se sostiene la tierra, ¿no? Dice Romanos capítulo 1, verso 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Las civilizaciones más antiguas, las tribus que vivieron en la selva, ellos mismos se daban cuenta, hermanos, sin necesidad de que llegue el evangelio o llegue un mensaje ahí plasmado bíblicamente, ellos se daban cuenta de que existía un ser supremo, porque la creación grita a voces fuertes que hay un ser supremo que controla todo esto. ¿Cómo no se desborda el mar, no? ¿Sabían ustedes que la tierra es las 3/4 partes de la tierra es agua, ¿cierto? Las 3/4 partes de la tierra es agua y solo 1/4 parte es tierra. ¿Cómo no se desborda todo y nos morimos todos? ¿Quién controla eso? ¿Quién es el jardinero de toda la creación, vamos a decir así? ¿Quién es el que cuida la creación? Pues ese es Dios, porque la creación también da evidencia de la existencia de Dios. Este salmo me encanta, Salmo 19, versículo 1, miren lo que dice ahí. Por favor, lean conmigo. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Como les decía, el cielo y la tierra anuncian totalmente la obra de Dios. Científicamente, hermanos, se han identificado 35 características que el universo y 122 que el sistema solar deben cumplir para que la vida haya sido posible. Estamos hablando aquí acerca de científicamente. Hay 32 características y hay 122 en el sistema solar, ¿ya? Que nos muestran de que sí o sí debe tener esas características de que existe Dios y que alguien lo está controlando toda esa creación. En otras palabras, que exista vida es como sacarse una lotería y cuyo boleto tenga por lo menos 157 números. Nos da a entender de que para que la Tierra, como dice una de las teorías filosóficas, que es la teoría del materialismo, ellos dicen que simplemente hubo una explosión y se creó todo, ¿no? Para que funcione solo todo sin un control, necesitaríamos como sacarnos un boleto de lotería y que tenga por lo menos 157 números, o sea, algo imposible. Así por sí solo no va a funcionar la Tierra. Necesita a alguien que lo cuide. Y eso nos podemos dar cuenta así en un ejemplo muy sencillo, hermano. ¿Cuántas de las hermanas tienen su jardín en casa? Yo creo que varias de ellas. Su jardín, que usted lo deje, a ver, 3 meses nomás, no lo atienda su jardín. ¿Qué va a pasar? Con 3 meses nomás que no atienda su jardín. Se va a volver una Amazonía ahí, ¿no? Una selva total, ¿no? De un rato a otro van a aparecer hasta los aborígenes ahí, ¿no? Realmente no se puede dejar nada así solo. Es Dios quien controla esta tierra, hermano. Es Dios quien está cuidando, ¿sí? Definitivamente, ya producto de una creación inteligente, ¿sí? Por eso la creación es una de las pruebas más grandes de la existencia del Creador. Es una de las pruebas más grandes de la existencia del Creador. Hay una teoría que ustedes pueden buscar en internet luego, ya que se trata acerca de el cosmos, ¿no? Y estudia la existencia de Dios a la luz de la creación.
Hay incluso un programa radial que se llama De Regreso al Génesis. Puede usted buscarlo cuando terminemos la clase. Ese programa radial que justamente ellos se dedican a poder investigar con datos científicos la existencia de Dios, a la luz de datos científicos, con pruebas del carbono 14 y todas las otras pruebas que ellos hacen para poner años y edades a la Tierra. Es tan evidente que Dios existe que la Biblia le llama al ateo orgulloso y necio. ¿Qué es un ateo? Un ateo es la persona que no cree en la existencia de Dios. Mire cómo la Biblia nos habla. Salmo 10, versículo 4, dice, el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables y no hay quien haga el bien. Entonces, es tan evidente la existencia de Dios, hermano, que aquella persona que no cree, que dice que no hay Dios, pues realmente la Biblia le llama necio y orgulloso, porque es como querer tapar el sol con la mano, ¿cierto? La naturaleza de Dios. Ahora vamos a ver otra parte. Esta parte de la naturaleza de Dios responde a la pregunta de cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? En primer lugar, Dios es espíritu. Esto quiere decir que no tiene cuerpo. San Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios se da a conocer a través de la creación y se da a conocer a través de Jesucristo. Hermano, cuando nosotros decimos que Dios es espíritu, estamos hablando de que Él no tiene cuerpo, así como nosotros, ¿sí? ¿Qué más es Dios? La Biblia dice que Dios es una persona. La Biblia usa nombres propios para referirse a Dios. Por ejemplo, Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ya hay características que nos enseñan que Dios es una persona. ¿Por qué creemos que Dios es una persona, además de ser un espíritu? Creemos que Dios es una persona porque Dios tiene emociones. Creemos que Él tiene emociones. Génesis 6:6. Si usted recuerda un poquito, el capítulo 6 de Génesis nos habla de la destrucción en el diluvio, ¿no? Y ahí en el versículo 6 nos narra que Dios se arrepintió, dice la Biblia, de haber creado a la tierra. Dios se arrepintió de haber creado la humanidad y decidió destruirla. Entonces, el Señor tiene emociones. Segunda prueba es que Dios tiene conocimientos. Dios conoce muy bien nuestra vida. Isaías 55:9 es una de las pruebas que Dios tiene conocimiento. Ahora nosotros podemos recordar también otras partes de la Biblia que nos habla del conocimiento de Dios. Por ejemplo, cuando Sara iba a concebir un hijo y le llega la promesa del ángel, ¿se acuerda usted esa promesa de que iba a dar a luz Sara un hijo? Entonces ella dice que se rió, ¿no? La Biblia dice, y se rió Sara, dice, ¿no? La Biblia. Y no se rió a carcajadas ni se rió así en voz alta. Ella dice que se rió en su corazón. Es como cuando nosotros nos da risa, pero no hacemos ruido de nuestra risa. Se rió en su corazón. Y la Biblia dice que en ese momento se dio cuenta Dios de que se había reído en su corazón. Por eso creemos que Dios tiene conocimiento, ¿sí? Él puede conocer lo más profundo de nuestro corazón. Dios tiene voluntad, tiene una voluntad propia, Efesios 1:9, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos decir que Dios no es un viento, no es una idea, no es una energía, es una persona, ¿sí? Además de ser un espíritu, es una persona. Cuando hablamos de persona, no estamos diciendo que Él tiene cuerpo, ¿no? Tomen muy en cuenta eso. Cuando hablamos de que Dios es una persona, no decimos que Él tiene cuerpo. Cuando decimos persona, estamos diciendo que Él tiene emociones,
que tiene conocimiento y que Él tiene voluntad, que son tres características que tenemos todas las personas, ¿cierto? Todos tenemos emociones, conocimiento y voluntad. La Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Una mejor palabra para hablar de Trinidad sería triunidad. Triunidad. ¿Qué quiere decir? Tres en uno. Esta doctrina establece que Dios existe eternamente como tres personas. A ver, ¿cuáles serían esas tres personas? Padre, a ver, acompáñenme. Hijo y Espíritu Santo, ¿correcto? Cuando hablamos de Trinidad, estamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios. ¿Sí? Ambos, los tres que son miembros de la Trinidad, son Dios. Pero a la vez, esos tres son uno. ¿Sí? Entonces, establece que Dios es uno en esencia y tres en persona. La Trinidad establece que Dios es uno en esencia y tres en persona. Esto quiere decir que nuestro Señor tiene unidad en los pensamientos en las tres personas, pero actúa de tres formas diferentes, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. ¿Sí? La Trinidad nos dice que hay un solo Dios y que Dios es tres personas y que cada persona es plenamente Dios. Y esto es interesante poder, hermanos, confirmarlo en esta materia o en este tema. ¿Por qué razón? Porque hay bastantes sectas que se han levantado hoy en día que están cuestionando la existencia de la Trinidad. Hay muchas sectas que dicen que no tenemos Trinidad, que solamente Dios es Dios y que Jesucristo no es Dios. Entonces es un tema muy importante para poder afianzarlo en este punto de nuestra clase, ¿ya? Vamos a tener un tiempo luego en el que usted puede hacer las preguntas y aclarar las dudas respecto a esta parte. Ahora, Dios es un solo ser. Dice Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando habla la Biblia de que el Señor uno es, quiere decir que las tres personas de la Trinidad nunca se van a contradecir entre ellas. Nunca van a decir uno rojo y el otro amarillo. Hay unidad de pensamiento entre las tres personas de la Trinidad. Romanos 3:30 dice, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Dios es tres personas que son plenamente Dios. Génesis 1:1. Uso del nombre Elohim, que quiere decir plural. Cuando dice y creó, está hablando bara en singular. Nosotros tenemos también otra porción que nos habla de Dios como tres en uno, en Génesis 1:26, cuando dice, que dice el Señor, hagamos al hombre, ¿cierto? Hagamos al hombre, Génesis 1:26. Cuando habla de hagamos, está hablando de la pluralidad de Dios, tres en uno, una majestad plural, ¿sí? Génesis 3:22 también es otro pasaje cuando dice como uno de nosotros y conocerá el bien y el mal y será como uno de nosotros, dice la Biblia en ese pasaje. Está hablando de pluralidad, como Dios en plural. Génesis 11:7, cuando bajó el Señor a confundir el idioma de los que estaban ahí construyendo la torre en Babel. Bajemos a confundir, dijo, ¿no? Descendamos a confundir, hablando de pluralidad. Así, mis hermanos, hay afirmaciones en la Biblia que nos enseñan que Dios es tres y es uno a la vez. Dios es tres personas que son plenamente Dios. Salmo 110:1, David le llama Señor a dos personas, Jesús
Lo cita en Mateo 22, 41 al 46. ¿Sí? Génesis 16, 13 también. El ángel se le llama Señor. Ahora, hay varias afirmaciones también que encontramos nosotros y vamos a ver a la luz de toda la Biblia. Usted puede tomar apuntes. Si usted desea también, yo les he pasado estas diapositivas con todos los versículos bíblicos. Se los he subido a Classroom para que ustedes lo puedan descargar, estas diapositivas, y ahí lo van a tener todo. ¿Sí? Tenemos Mateo 28, 19 también, que es otra de las pruebas, ¿no? de la Trinidad. ¿Y por qué es importante creer en la Trinidad? Apartando ya todo lo que es prueba. ¿Por qué es importante creer en la Trinidad? Porque la expiación está en juego. ¿Qué quiere decir expiación? Quiere decir limpieza de los pecados. La limpieza de los pecados está en juego. Si nosotros no creemos en un Dios trino, ¿ya? Entonces no hay salvación. No hay salvación. ¿Por qué razón? Porque para salvar al mundo entero, Dios mismo tuvo que venir, según lo que nos dice la Biblia y la profecía bíblica, y morir por nuestro pecado. Y si Jesucristo no era Dios, entonces el que murió por nosotros era alguien inferior a Dios, ¿cierto? Alguien que no podía pagar en su totalidad el pecado, porque no era perfecto. Por eso es importante creer en la Trinidad, ¿sí? La adoración a Jesús también sería una idolatría si nosotros no creyéramos que Jesucristo es Dios o que el Espíritu Santo es Dios. Si Cristo es criatura y nos salva, entonces la salvación es humana y no divina. Otra vez, la salvación tuvo que efectuarse solamente por Jesús, por Dios mismo en carne propia. Entonces, por eso es importante, hermanos, creer en la Trinidad. Si tratas de explicar, mire, esta es una frase de uno de los cristianos del primer siglo llamado Tertuliano. Si tratas de explicarla, perderás, dice, la cabeza, pero si tratas de negarla, perderás tu alma. Esa fue la frase de Tertuliano, un cristiano del primer siglo, de la iglesia del primer siglo, ¿no? Acerca de la Trinidad. Es complicado explicar la Trinidad, hermano, muy complicado, pero es más grave negarla, porque si la negamos, entonces perdemos nuestra alma. Los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Dios es autoexistente y autosuficiente. Éxodo 3:13, yo soy el que soy. La Biblia dice que Él se sostiene por sí mismo y que Él es autosuficiente. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, porque Él posee su misma vida. ¿Qué implica esto? Que Dios es autoexistente. Implica que Dios no tiene necesidad y por tanto no depende de nadie. Que Dios no necesita ser adorado y que Dios no necesita del hombre para llevar a cabo su plan de redención. ¿Sabía usted que Dios no necesitaría, en todo caso, si nosotros nos negamos a hablar de su evangelio, Dios dice que Él podría hacer hablar incluso a las piedras? Claro que sí. Puede hacer hablar incluso a las piedras si nosotros callamos. Segundo atributo de Dios, Dios no cambia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es inmutable. No cambia. No va a cambiar el Señor. Dice en Malaquías 3:6, yo, el Señor, no cambio. Samuel 15:29, también la gloria de Israel, Jehová no mentirá ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Nosotros cambiamos de opiniones, ¿no? Muchas veces. Hoy día pensamos así, mañana pensamos así, pero Dios no cambia. ¿Qué implica el hecho de que Dios no cambia? Implica que nosotros no oramos para cambiar la mente de Dios. Oramos para conocer y entrar en sus propósitos de manera que podamos alinearnos con su voluntad. Cuando usted ora, no ora para cambiar la mente de Dios. Usted ora para entrar en la voluntad de Dios. Otro atributo de Dios es que Dios es omnisciente. Quiere decir que está en todas partes, que Dios es omnipresente.
Omnisciente, que Dios lo sabe todo, y omnipresente, que Dios está en todas partes. Omnipotente, que Dios es todopoderoso. ¿Cuáles son las implicaciones de todo esto? Que Dios nunca ha aprendido nada porque siempre lo ha sabido todo, ¿sí? Él nunca aprendió nada, siempre lo supo todo. Que todo cuanto hacemos está bajo su escrutinio, y el hecho de que nada es imposible para Dios no implica que Dios hará todo cuanto yo le pida. Su omnipotencia está al servicio de sus propósitos. Él sabe qué es lo mejor para nosotros, ¿cierto? Así que si nosotros pedimos algo que Él sabe que no está bueno, Él no lo va a negar. Dios es santo, ese es otro de sus atributos. Dice Isaías 6:3. No sé si puedes leer, hermano Jorge, aquí donde está en la pantalla, Isaías 6:3. Santo, santo, dice. Ok, ¿lo leo? Sí, por favor, hermano. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Muy bien, gracias, hermano. Santo quiere decir que no tiene pecado, que está alejado de todo pecado, que Él es perfecto. Esto implica que Dios demanda santidad en cada aspecto de mi vida. Así como Él es santo, las personas que van a estar con Él deben ser santas. Dios detesta el pecado, claro que sí, y Dios requiere que separemos lo extraordinario de su ser de lo ordinario del mundo. Otro de los atributos de Dios es que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene el derecho y el poder de hacer cuanto Él quiera sin tener que consultar a otro. Sí. Isaías 40:22. Hermana Miriam, no sé si pueden leer Isaías 40:22. Aquí está en la pantalla, hermano. Si lo pueden leer de ahí. Ya. Él es el que extiende los cielos como una cortina. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, nuevamente nos dice, ¿no? Que Dios es soberano. Él reduce a la nada a los gobernantes. Él puede hacer los cielos como una cortina, ¿no? Y deshacerlo también. Así es nuestro Dios. Es soberano. Dice Isaías 46, verso 9, dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Es soberano el Señor, ¿sí? Satanás ni ningún otro ángel puede venir y oponerse a la voluntad de Dios. Nadie. Él es soberano. También es justo. Todos los actos que Él realiza son justos. Cuando una persona dice, ¿por qué esto hizo Dios? ¿Por qué esto hizo Dios, no? Pues es parte de la justicia de Dios. Porque Él sabe qué es lo mejor que puede hacer en esa situación. Dios es infinito. ¿Qué quiere decir también infinito? Que no tiene límites. No tiene un final, ni tampoco tiene un principio. Dios es eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Que siempre ha existido. Yo soy, dice, Dios ve el pasado, el presente y el futuro a un solo tiempo. Dios es amor. Todo cuanto Dios hace está basado en su amor eterno. Dios es fiel, quiere decir constante, se puede depender de Él, claro que sí. Dios es perfecto. En cuanto a Dios, su camino es perfecto y dice, sus caminos, acciones y decisiones son incuestionables. Hay perfección en Dios, es confiable. Queridos hermanos, este ha sido un resumen así muy a vuelo de pájaro, como se dice, para poder ver un poco acerca de la existencia de Dios. ¿Ya? Me gustaría profundizar mucho más si ustedes tuvieran alguna pregunta, especialmente en alguna parte que ustedes no hubieran podido entender, ¿ya? Pero quisiera profundizar solamente en esa parte. Yo quise mostrarles así como un resumen general de todo lo que era la doctrina de Dios. Hay muchos libros de teología que pueden ustedes buscar y consultar también para poder aprender un poco más de esta doctrina
que es muy importante la doctrina de Dios. Incluso, hermanos, ustedes pueden visitar ahí en el Classroom, yo les he dejado un comentario bíblico que es de un muy buen teólogo que se llama Matthew Henry. No sé si alguno de ustedes ya lo descargó, pero ese comentario tiene muy buenos estudios, ¿sí? Yo les animo incluso a poder descargarse. Entonces, este ha sido un poco el resumen de lo que es la doctrina de Dios.